entender que los seres humanos se desarrollan de acuerdo a su mentalidad. Unos aspiran a lo máximo y otros aspiran a lo mínimo. De eso quiero hablar el día de hoy. Quiere decir de esa mentalidad que cuando yo participo en los cursos de oratoria, por ejemplo, vienen mis alumnos y les pregunto, ¿por qué has venido? Y la mayoría me dice, he venido a tomar este curso porque quiero aprender algo. Fíjense, no me dice quiero aprender mucho, quiero aprender algo. El otro dice, yo he venido aquí porque quiero que me ayude un poco. ¿Sabe lo que es un poco y algo? Está utilizando términos que limitan su búsqueda. Quiere decir, un poco, algo, es el 1% del 100. Quiere lo mínimo. Ojalá aprenda algo, todavía dice, ojalá, quizá, tal vez, de repente. Quiere decir que no tenemos ni siquiera la seguridad que vamos a aprender ese algo. A mí me gustaría escuchar a mis alumnos cuando vienen al curso decir, yo he venido a este curso porque quiero ser uno de los más grandes oradores de mi país y uno de los mejores del planeta. Nos sorprendería, ¿verdad? Que el mejor del planeta, hasta nos vamos a reír. ¿Quiere ser el mejor del mundo? Cree que es japonés, cree que es italiano, español, cree que es estadounidense. O sea, tenemos la idea de que solamente ellos pueden ser los mejores. ¿Y nosotros no podemos ser los mejores? ¿Nosotros no podemos pensar en grande también? ¿Nosotros no podemos ser uno de los más grandes? ¿Qué diferencia hay entre un estadounidense, un peruano, un japonés, un chileno, un brasileño? ¿Cuál es la diferencia, mis queridos amigos? La diferencia solamente está en la mentalidad, en lo que estamos pensando, cómo estamos diseñando la construcción de nuestros objetivos en la vida. ¿Qué estoy pensando lograr? Una cosa es tener una bodega y otra cosa es querer tener, por ejemplo, una línea aérea. ¿Comprendido? Tengo que pensar en grande. Si pienso solamente en pequeño me voy a limitar. Y la gran mayoría de los jóvenes cuando voy a las universidades les digo, tú, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu aspiración como estudiante? Y me dice, terminar mi carrera. Otros me dicen, ser un profesional. Y yo les digo, qué poco aspiras. ¿Por qué? ¿Quieres ser profesional solamente? Oye, hay miles de profesionales. ¿Sabe cuántos abogados solamente hay en Lima? Hay 25.000 abogados, según la estadística del Colegio de Abogados de Lima. 25.000. Y todos son excelentes, todos son buenos, todos son muy buenos, todos son regulares, todos son malos, hay de todo. Pero lo que más abunda es regulares, quiere decir mediocres y buenos. Y hay escasez de muy buenos y excelentes. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Ser excelente, ser el mejor. Pero todos aspiramos a ser el mejor. No, eso se planifica en la mente. Tenemos que proyectarnos hacia dónde queremos ir, qué es lo que buscamos. Y eso que nosotros deseamos no tiene que ser ese deseo que tiene usted de venir a esta conferencia. Es el deseo que tiene usted de ir a la universidad para haber culminado ya sus clases. Una cosa es el deseo al 1%, otra cosa es el deseo al 10% y otra cosa es el deseo al 100%. El deseo al 100%, ¿cómo se llama? El deseo ardiente. Ese deseo que tiene al máximo, al 100%, llamado deseo ardiente, también se da en los estudios, en la consecución de nuestros objetivos, en buscar algo que nosotros queremos. Ese deseo ardiente va a traspasar cualquier tipo de frontera. Cuando uno tiene ese deseo ardiente de conseguirlo, al final lo va a lograr. ¿Y por qué? Porque hay un deseo ardiente. Una vez me dicen, ¿cómo podíamos conocer lo que es el deseo ardiente? Le digo, tráiganme un lavatorio. Era un grupo de oratoria. Tráiganme un lavatorio lleno de agua. ¿Quién quiere probar el deseo ardiente? Un alumno levanta la mano. A ver, introduzca su cabeza aquí. El tipo y no lo saque hasta cuando ya se le agote el aire y ya no puede respirar. Entonces el tipo mete la cabeza y permanecía con la cabeza en el agua. Cuando de pronto ya quería sacarlo, nosotros se lo impedimos. Y el tipo se desesperó más. 1 segundo, 2 segundos y lo dejamos. Desesperado levanta la cabeza y toma el aire. Y le digo, ¿qué es lo que más deseabas cuando tenías ahí la cabeza y no la podías sacar? Respirar. ¿Qué deseo ese era? ¿Lo máximo que buscabas? ¿O tenías así un deseo natural de respirar? No, era lo máximo, era mi vida. Ese es el deseo ardiente. Con ese deseo ardiente tenemos que trabajar. Con ese deseo ardiente tenemos que estudiar. Con ese deseo ardiente tenemos que ver la vida, ver nuestro futuro. No esperanzarnos solamente en el gobierno. Hay gente que para quejándose toda su vida. El gobierno está mal. El gobierno puede ser bueno o malo. La gente que quiere buscar el éxito no le interesa qué gobierno tenga en estos momentos. Lo que le interesa es que tiene que conseguir sus objetivos. Y eso es lo que le estaba diciendo a los jóvenes. Hace 24 años aproximadamente estuve dando mis primeros cursos en provincias, en Iquitos. Era 1981. Y recuerdo que terminaba la clase, habría pues 80 alumnos que terminaban el grupo del curso de oratoria, y había un muchachito de 14 años, ¿no?
se quedaba al final y me decía, profesor, ¿me puede dar un ejercicio más para ir practicando? Le digo, pero si hemos dado el ejercicio para todos. Sí, profesor, pero ¿algo más para yo practicar en mi casa, en mis horas libres? ¿Por qué no? Lectura en voz alta. ¿Cómo es eso? Lectura en voz alta. Comienza a leer en voz alta como si estuvieras ante 1000 personas. Y lee todos los días, 25, 30 minutos. Ya, profesor, gracias. La siguiente clase, profesor, ¿me podría usted dar algunas pautas más? O sea, no se conformaba con lo que se le daba a los demás. Él quería que le dé algo adicional, quería extraer mi extra, o el extra, ¿no? El extra, que diferencia pues lo ordinario con el extraordinario. Él quería recibir un poco más de información. Bueno, yo le decía, ahora practica con un lapicero entre los dientes. Pon el lapicero allí y trate lo posible de desarrollarte al máximo, leyendo de tal manera que haya claridad en la pronunciación. Y él hacía eso, y así cada clase. Y un día le pregunto, este alumno no es como los demás. Dime, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Le pregunté. ¿Sabe lo que me respondió? Profesor, yo voy a ser presidente de la República. No me dijo, a mí me gustaría ser, como dicen los jovencitos. Yo quisiera ser, me gustaría ser, tal vez sea, ojalá pueda hacerlo. No, esos no son los términos que él empleaba. Él sabe lo que me dijo. Yo voy a ser presidente de la República. Había 100% de convicción en lo que él buscaba, en lo que iba a hacer. Y tenía 14 años recién. Pero la gran sorpresa fue que después de 15 años estoy haciendo mis quehaceres, prendo el televisor y pasa directo el Congreso y lo veo hablando desde el Congreso. Ya era congresista. Terminó su carrera de abogado, hizo estudio de posgrado. En estas últimas elecciones ya no lo volví a ver. Dije, ¿qué pasó este hombre? Ya no participa. De repente se ha desanimado, dije yo. Y me doy con la sorpresa de que se había lanzado como presidente de la región Loreto, quiere decir de su departamento de origen. Y ahora es presidente de la región Loreto. Quiere decir que yo sé a dónde quiere llegar este hombre. ¿Qué cosa quiere ser? Presidente. Tal vez lo consiga, tal vez no. Pero eso lo incubaba desde los 14 años. ¿Cuántos muchachos a los 14 años le decimos, a ver, ¿qué quieres? No sé, todavía no lo he pensado, voy a ver, estoy entre esta cosa, no sé, mi mamá dice que tengo que hacer esto, mi papá dice el otro, yo estoy pensando, quizá este año voy a pensarlo, este año se la va a pasar como Vallejo pensando. Igual al que está en su negocio, todos los días está con su negocio, pasa un año y el negocio ahí pareciera que no ha crecido. Y a ver, pregúntele, ¿y cómo te sientes de acá a 10 años? De acá a 10 años, ojalá pues que haya buen gobierno, para que me vaya bien. Él tiene que diseñar cómo quiere que le vaya. Cada ser humano tiene ese poder de conseguir lo que se propone. El ave nació para volar, el pez para nadar. Esa es su condición natural, nadar, el ave volar, y el hombre tener éxito, conseguir lo que se propone, es el hombre. Todos nosotros hemos nacido no para nadar, no para volar solamente, sino para tener éxito. Quiere decir que todo lo que nos propongamos lo vamos a conseguir. Pero en esa propuesta tenemos que pensar en grande, y en nuestro país pocos piensan en grande. Tenemos que pensar en grande. Le decía a un joven en la facultad de ingeniería en la UNI, estábamos dirigiéndonos a los muchachos de tercio estudiantil y le digo, a ver, ¿cuántos años tiene la Universidad de Ingeniería? ¿Cuántos ingenieros han egresado de esta universidad? ¿Y cuántos han egresado durante los últimos 100 años de las diferentes universidades de nuestro país? A ver, ¿quién de ellos, por lo menos, ha construido un edificio de 100 pisos? De 80, no importa, de 70, de 60, de 50. Si no lo construye ni en el Perú, peor lo va a hacer en otro país. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría si uno de los estudiantes que están aquí se le ocurre planificar desde ahora que él no se va de este mundo si no construye un edificio de 100 pisos? Ese hombre lo va a conseguir. Lo va a conseguir. En el momento de repente dice, no, pero ¿cómo? Primero tiene que diseñar lo que piensa. Primero tiene que diseñar eso que quiere en su mente. Y después ya viene el resto, poco a poco. ¿Comprendido? A ver, ¿quién? Un edificio de 100 pisos pasa a la historia. A ese hombre lo ponen laureles deportivos en la historia de la grandeza de nuestro país. Pero no hay. ¿Y por qué no trascendemos? Porque no hemos diseñado eso en la mente. Cuando nosotros sabemos lo que queremos, tenemos que repetirlo, pensarlo, escribirlo, hasta grabarlo en el inconsciente. El hombre cuando se propone algo lo consigue. El problema es que no estamos acostumbrados a proponérnoslos. Eso es. Y si nos proponemos son cosas pequeñas. Y si llegamos arriba, a veces por cuestión circunstancial, no porque nosotros lo quisimos. Y todos tenemos esa capacidad. Todos podemos diseñar lo que queremos.
Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Queremos ser como papá, o a veces no llegamos ni siquiera a ser como papá. Es bien difícil que alguien diga, quiero superar a toda mi familia, porque lo hacen los alumnos de oratoria, porque todos los días repiten, soy el mejor, mi familia me admira, pero eso todos los días lo tiene que repetir hasta que se le grabe en el inconsciente. Pero eso sí, pensando en positivo, porque a veces no pensamos en positivo, no actuamos en positivo, ni siquiera hablamos en positivo. Hablar en positivo, ejemplo, un alumno emocionado se despide de sus compañeros y al hacer uso de la palabra, la mayoría dice, compañeros, los quiero mucho, nunca los voy a olvidar. Pasa 2 o 3 meses y nos olvida. ¿Y saben por qué? Porque está utilizando las palabras inadecuadas. Ha dicho nunca y ha dicho olvidar. ¿Cómo debería decir en positivo? En vez de nunca, debería decir siempre. Y en vez de olvidar, debería decir recordar. Porque una cosa es olvidar, que es negativo, y otra cosa es recordar, que es positivo. Entonces, ¿cómo deberíamos decir? Siempre los voy a recordar. ¿Se acuerdan ustedes de Cedro? Cedro, una institución que lucha contra el consumo de la droga. Bien, hace muchos años, 5 o 6 años recuerdo, hizo una campaña a nivel nacional. Esta campaña costó un promedio aproximado de $1 millón. ¿Qué decía la campaña? Por todos los medios de información, comunicación, decía, a la droga, dile no. Usted veía en afiches, volantes, todo, a la droga, dile no. El niño se iba a su colegio y escuchaba, a la droga, dile no. ¿Qué es lo que escuchaba? 2 palabras, no y droga. Droga y no y droga. Eso es lo que escuchaba el joven. ¿Qué es lo que más retumbaba en su mente? Droga y no. Pasó un año, hicieron un balance para ver qué tal esa campaña, si dio resultados. Resulta que había más drogadictos, había más consumo de droga. ¿Por qué? Me imagino que se han dado cuenta. El mensaje estaba mal diseñado. Escuche, ¿qué decía? A la droga dile no. Mencionaban lo negativo. ¿Qué cosa es? Droga. Y anteponían la negación. No. Uno cree que porque le anteponen no ya es suficiente. Pero ¿qué es lo que el jovencito escuchaba? Droga, droga. Eso es lo que más iba grabando en su mente. Al final cambiaron este mensaje. En vez de droga, que es sinónimo de muerte, le pusieron por vida. Y en vez de no, lo cambiaron por el sí. Y después empezaron a decir, a la vida dile sí. Igual usted sale y hay un afiche de la municipalidad. Dice, ensuciar la ciudad es ensuciar al país. Usando los términos ensuciar. Cuando debería decir, mantener una ciudad limpia es mantener un país limpio. Hablemos de limpieza, como le digo a mis alumnos en oratoria. ¿De qué tema va a hablar? Y un alumno me dice, de las enfermedades, profesor. Y yo le digo, ¿por qué no habla mejor de la salud y cómo conseguirlo, cómo conservarlo? Otro me dice, yo, profesor, voy a hablar de la pobreza. Y yo le digo, ¿por qué no habla de la riqueza y cómo conseguir la riqueza? No es igual, ¿comprendido? Uno tiene que saber enfocar lo positivo para que uno se vaya acostumbrando a pensar en positivo. Entonces, eso, a veces uno cree que le hace un bien a nuestros hijos cuando le decimos, no hagas esto, no manche la pared, no ensucie la casa, no te ensucies, no salgas a la calle, no seas travieso. A todas nuestras recomendaciones le anteponemos el no y creemos que estamos irradiando un mensaje positivo y está usted influyendo de manera negativa, porque ellos lo que van recibiendo, lo que va escuchando, va quedando grabado y cuando ellos sean adultos o cuando ellos crezcan, también van a llamar la atención a sus hijos diciendo, no hagas esto, no lo hagas, no manches, no seas travieso, y siempre anteponiendo el no. Es cuestión de costumbre. Sus padres lo han hecho negativos, quiere decir sin darse cuenta, de manera inconsciente. Es igual cuando un alumno llega al curso de oratoria y dice, yo he venido a perder el temor. Y yo le digo, jamás lo vas a perder, porque lo que estás hablando es negativo. Pero profesor, yo quiero perder el temor. Es que tú estás diciendo, yo quiero perder. ¿Y sabe lo que es perder? Eres un perdedor. Sí, pero quiero perder el temor. Peor, estás usando temor. Quiere decir que cuando tú hablas temor, ya existe el temor en tu mente. Por eso que lo dices. ¿Cómo tendría que reemplazar? En vez de temor, ¿qué debería decir? Valor, confianza, seguridad. Y en vez de perder, ¿qué debe decir? Ganar. Entonces, rectifica, cambia tu forma de hablar. ¿Qué debe decir ahora? He venido a ganar más confianza. He venido a este curso a ganar mayor confianza, mayor seguridad, a tener mayor valor. Ah, ya ves cómo está cambiando. Es que muchas personas nos creemos positivos, pero en el fondo estamos hablando en negativo. Un alumno dice, yo no quiero ser nervioso. Siempre será nervioso, porque él dice, yo no quiero, usa el no, y dice nervioso, está usando lo negativo. Si lo nerviosismo es negativo, ¿cuál sería lo positivo?
Serenidad. Entonces, ¿cómo debe decir? Yo no seré nervioso, o yo voy a ser sereno, yo me desenvuelvo con serenidad frente al público, o yo no me voy a poner nervioso en el escenario, se hace más daño. Eso no puede ser una forma de automotivarse. Uno tiene que saber usar las palabras apropiadas y correctas. Por eso que cuando las personas hablan de la pobreza, ¿qué es lo que ganan? Ganan experiencia en la pobreza. Es un experto analizando los temas de pobreza, pero jamás sabrá nada de la riqueza, porque para hablar de la riqueza tiene miedo, es como su enemigo, jamás lo conseguirá, porque no conoce el camino. Yo como le pregunto a los jóvenes, usted, a ver, levanten la mano los que quieren ganar más dinero, y todos levantan la mano, todos quieren ganar, todos queremos ganar más dinero de lo que estamos ganando, ¿es cierto? Eso es una ambición natural de todo ser humano, ¿comprendido? Pero le digo, a ver, los que quieren ganar dinero, díganme, a ver, ¿han leído por lo menos algunas obras de hombres, de autores que nos dan luces sobre este tema? A ver, ¿quién leyó El millonario instantáneo? Mi primer billón, El hombre más rico de Babilonia, La llave de la riqueza, Piense y hágase rico. ¿Me comprende? ¿Cómo en el fondo usted quiere la riqueza? No la quiere. Usted dice que quiere, pero es un 0.1%. Porque si realmente lo quisiera, actuaría como aquel joven enamorado. Su padre le dice, no lo vas a ver, no vas a salir, pero el tipo hace un hueco por abajo, hace un hueco por el techo, no sé cómo, pero él va y al final está con la persona que buscaba. Esa es una pasión, porque está enamorado, con el amor se consigue todo. Así como hay el amor al sexo opuesto, también existe el amor a conseguir objetivos. Lo que pasa es que no estamos nosotros acostumbrados a conseguir esos objetivos. Tenemos que mentalizarnos, pero tenemos que pensar en positivo, ¿comprendido? Actuar en positivo y hablar en positivo. Hasta ahí estamos comprendiendo. Otro detalle valiosísimo es cómo los seres humanos tienen que prepararse para alcanzar lo que se proponen. ¿Se acuerdan ustedes de WOM? ¿Alguien ha asistido a la tienda WOM o a la tienda Metro, que son del mismo dueño? Bien, ¿cómo empezaron ellos? Bueno, el padre, el fundador, el hombre artífice de WOM no es el que ahora está conduciendo, no es el que inició, el que se inició como bodeguero, no es el que ahora está dirigiendo WOM, son sus hijos. O el que empezó con la bodega allá en San Isidro, él contribuyó a que sus hijos ganen experiencia en ese negocio. Cuando tenían 4, 5, 6, 7, 8 años, ellos ayudaban ahí por turno. Bueno, él que estudiaba en la mañana, ayudaba en la tarde, almorzaba, de 3 a 5 le tocaba atender, ayudar en la bodega. El que estudiaba en la tarde le tocaba de 9 a 11 de la mañana, después alistaba sus cosas. Encaminaron a sus hijos a colaborar en el negocio. Quiere decir que los han envuelto en el negocio sin darse cuenta desde pequeños. Entonces los chicos han crecido en un mundo de los negocios, en micro, quiere decir en algo pequeño. Cuando ya estos muchachos terminaron la secundaria, eran expertos en este campo, lo conocían como la palma de su mano este negocio. Entonces ya más adelante fueron a estudiar, escogieron carreras como administración de empresas, marketing, finanzas, y los hermanos confluyeron yéndose a Estados Unidos y allí se dieron cuenta que el negocio donde ellos tenían experiencia en micro, allá estaba en macro, quiere decir eran gigantescos negocios llamados supermercados. Y ellos estudiaron eso y le apasionaba ese tipo de negocios. Por eso que se dedicaron y estudiaron, se prepararon en este campo. Cuando después llegan a nuestro país, vienen ya con otra mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? Porque hay personas que van a países desarrollados y cuando llegan aquí lo hacen con otra mentalidad. Imagínense, el señor Toledo se fue por allá y ya vino con la mentalidad de gobernar este país y lo consiguió. Oye, conseguir algo en este país es fácil. Lo difícil es ser el mejor. Y ahí tienen al señor Toledo, y yo le digo siempre, y lo dije ayer en el programa de la entrevista de Hildebrand, que seguramente sale mañana, yo lo admiro al señor Toledo, pero no lo admiro por su gobierno, lo admiro porque era lustrabotas y llegó a ser presidente de la República. Y a veces me incomoda cuando alguien dice, ese Toledo, ese fulano, aunque sea mediocre, está gobernando. Pero tú, que eres lo máximo, no gobiernas nada. Todos los que estamos aquí somos lo máximo y no gobernamos nada. Él es mediocre y está gobernando el país. Fíjese la diferencia. Entonces yo lo admiro, no porque es un buen gobierno, un buen político, lo admiro porque él era lustrabota y consiguió llegar a ser presidente. Que sea malo, que sea regular, que sea bueno, eso ya es otro campo al cual no vamos a ingresar porque no me corresponde. Me corresponde en el sentido de cómo el ser humano se mentaliza y lo consigue. Eso sí es bueno. Ahora, se van a otro país y vienen con una mentalidad de grandeza. Otros viajan a Europa y están un buen tiempo, ya vienen aquí, quieren ser presidente, y ahí tienen a los candidatos eternos que siempre se presentan. ¿Por qué creen ustedes? Porque vienen con otra mentalidad.
¿Y cómo lo consiguen? Escuchando, viendo en el terreno de los hechos, aprendiendo de los demás. Pero se necesita solamente viajar a otro país para venir con esa mentalidad. No, señores, acá también podemos tener esa mentalidad. Todo depende de nosotros.